mientras vayan las diapositivas pasando, ustedes traten de estar con los micrófonos apagados para que no haya lluvia. Y si tienen alguna pregunta, me paran, prenden el micrófono, me paran y no hay ningún problema. Si alguno tiene algún inconveniente de conexión y una vez que arrancan las diapositivas quiere apagar la cámara, no hay problema, pero después cuando charlemos las volvemos a prender, ¿está? Bueno, profe. ¿Ven la presentación ahí? Sí, está viendo. Fíjense Sí. si pasa. Sí. Bárbaro. Bueno, Sí, sí. chicos, vamos a hablar hoy de 3 causas frecuentes de disminución de agudeza visual en el adulto mayor. El año pasado hablamos de la disminución de agudeza visual en el adulto joven y nos referimos fundamentalmente a los vicios de refracción, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que es lo más común en las personas jóvenes. Ya entrados en edad, además de los vicios de refracción, no es que los vicios de refracción dejan de estar. Los vicios de refracción siguen siendo un problema de agudeza visual. Lo que pasa es que para la edad adulta, en general, los pacientes ya saben que tienen algún vicio de refracción. Lo que pasa en la edad adulta es que además de los vicios de refracción se agregan otro tipo de patologías. Y nosotros, hay un montón de patologías en el ojo, chicos. Vamos a hablar de estas 3 que son epidemiológicamente importantes por su frecuencia. Vamos a hablar de la catarata, vamos a hablar de la degeneración macular asociada a la edad y vamos a hablar del glaucoma, mejor dicho, del glaucoma crónico, como está escrito ahí, de ángulo abierto, más conocido como glaucoma. La mayoría de las personas le dice glaucoma. Si bien estadísticamente estas 3 son importantes, también está bueno que vayan observando que son 3 patologías que afectan 3 estructuras diferentes del ojo. La catarata afecta al cristalino, la degeneración macular asociada a la edad afecta a la retina, a la mácula propiamente dicha, y el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Son 3 estructuras diferentes y las 3 pueden llegar a tener el mismo síntoma. Disminución de agudeza visual, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a arrancar por la catarata. Dentro de los objetivos, o por lo menos lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de esto es, primero, que tengan en la cabeza que la catarata es una de las causas importantes de disminución de agudeza visual en el adulto mayor, y me animaría a decir que es la más importante. Que sepan cuáles son los signos y los síntomas. Y está bueno que ustedes sepan cuál es el tratamiento, no porque ustedes lo vayan a hacer, por supuesto, pero sí está bueno porque en general los pacientes, cuando uno es médico de cabecera, muchas veces los pacientes les consultan a los médicos generales sobre los tratamientos nuevos. Entonces, es importante que sepan cuál es el tratamiento actual o cuáles son los tratamientos actuales, justamente para poder informar a los pacientes. Entonces, repasemos un poquito de conceptos del cristalino, que es donde se aloja la catarata. El cristalino es la segunda lente en importancia del ojo, la primera era la córnea, el segundo es el lente y es intraocular, es una lente intraocular que se ubica por detrás del iris. Nosotros a la catarata la evaluamos a través de la pupila, ahora vamos a ver, y está por delante del vítreo, suspendido por el ligamento suspensorio del cristalino o zónula de zinc. Este es el cristalino, este lente, esta es la córnea. Este es el cristalino que está por detrás del iris y por delante de la cavidad vítrea o del cuerpo vítreo. El iris, si ustedes se acuerdan, tiene la pupila, y la pupila nosotros la podemos dilatar. Entonces, con la pupila dilatada, el cristalino, si nosotros lo evaluamos desde aquí afuera, obviamente teniendo la córnea transparente y no teniendo ninguna opacidad en la cámara anterior, lo podemos evaluar a ojo humano, digamos. Después también podemos hacer ecografías.
si quisiésemos evaluar también el cristalino. Pero de rutina en el consultorio, usando la lámpara de hendidura, se puede evaluar el cristalino a través de la pupila. Esto para que recuerden que el cristalino está suspendido al cuerpo ciliar por el ligamento suspensorio. Entonces, el cristalino por definición es transparente y su función de lente la cumple porque es transparente. Cuando el cristalino se opacifica, a eso le llamamos catarata. Entonces, catarata es cualquier opacidad del cristalino. Todas las opacidades del cristalino se llaman catarata, pero no todas las cataratas quitan agudeza visual. Es un concepto importante. Tener catarata, o sea, tener una opacidad en el cristalino, no necesariamente nos va a quitar agudeza visual. Antes se hablaba de catarata madura, catarata inmadura, vulgarmente, ¿no? Y tiene que ver un poco con eso. La catarata o la opacidad del cristalino cuando empieza a aparecer puede no quitar agudeza visual. O mejor dicho, puede no quitar agudeza visual suficiente como para que moleste al paciente. Pero las opacidades del cristalino entonces pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las adquiridas, las más frecuentes, y mejor dicho, las cataratas más frecuentes son las seniles, las relacionadas con la edad, que son de las que vamos a hablar hoy. Y hay otras causas de catarata o de opacidad de cristalino. Las traumáticas son muy frecuentes en las personas jóvenes. Hay algunos medicamentos, los corticoides fundamentalmente crónicos, pueden producir opacidades del cristalino. Hay algunas enfermedades, como la diabetes, que también acelera la opacidad del cristalino. Pero, insisto, las más frecuentes son las relacionadas con la edad. Fíjense, esto es un paciente mío que a mí me interesó sacarle la foto sin lámpara de hendidura para que vean cómo se puede ver tranquilamente cuando una catarata es madura, avanzada, marcada. Este paciente tiene su ojo derecho, a través de la pupila ustedes ven la turbidez que tiene, o sea, tiene una opacidad en el cristalino, y en el ojo izquierdo no. Le hacemos un zoom, este es el ojo izquierdo, no es que no tiene catarata este paciente, este ojo ya está operado, y este todavía no. No siempre las cataratas son tan visibles sin aparatología, ¿eh? Pero siempre es mejor evaluarlas con pupila dilatada. Fíjense, esta señora tiene la midriasis farmacológica y en esta se le ve la opacidad del cristalino. Esta señora también tiene un terigen acá, y en este ojo también. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarles acá es la catarata blanca que tiene en su ojo izquierdo. Esta catarata está avanzadísima. Probablemente esta paciente no vea ni una décima, con este ojo. En general, se los opera antes. No llegan a ser tan avanzadas. Pero bueno. Hay varios tipos de opacidades de cristalino. O sea, hay varios tipos de cataratas. Fíjense. Yo les muestro distintas diapositivas, distintas fotos sacadas con lámpara de hendidura. Esta es una catarata blanca total, parecida a la de la señora de recién. Fíjense esta opacidad, que es como, tiene opacidades de sectores, ¿no? Hay algunos sectores que permiten atravesar luz y hay algunos sectores que no. Esta es una catarata blanca parecida a la que vimos recién. En este esquema se muestran distintas, esto es un cristalino transparente, de frente y de perfil, y fíjense cómo se van opacificando, son distintas formas de catarata. Esta es una catarata que se llama catarata cortical, que la vemos bastante frecuente en el consultorio. Estas fotos así, las de frente, son del cristalino de frente, y es la misma situación en perfil, ¿no? Esta catarata de acá, la subcapsular, que se llama catarata subcapsular posterior, si ustedes la ven
de perfil, fíjense que es bien posterior en el espesor del cristalino, pero es una opacidad. Es la característica de los corticoides, por ejemplo. Nosotros cuando vemos esta catarata le preguntamos a los pacientes si en algún momento de su vida estuvieron tomando corticoides. Esta no se asocia tanto a la edad. A la edad se asocian mucho las cataratas blancas y las cataratas corticales. Esta se llama catarata nuclear. Fíjense la opacidad, que es más bien del centro. Fíjense que la periferia del cristalino, que acá se ve porque la pupila está dilatada, no se ve tan opaco, pero el centro sí. Y cuanto más al centro nos vamos, más opacificado está. Eso se llama catarata nuclear. Es una catarata típica relacionada con la edad. Fíjense cómo con el tiempo el cristalino, estos son distintos cristalinos extraídos, ¿no? Fíjense cómo se va opacificando. Esta es una subcapsular posterior, es una catarata de las relacionadas con el corticoide, aunque en general no suelen ser así. Esto tiene más pinta de catarata congénita. No importa cuál es el origen, lo que sí es importante es que vean que la opacidad es de cristalino. No siempre vamos a saber cuál es el origen de la catarata, ¿eh? Lo que importa es saber que tiene una catarata, dónde está la opacidad, el tratamiento es el mismo. Si la catarata es relacionada con la edad, traumática o por corticoides, el tratamiento siempre es el mismo. Acá tenemos cataratas no seniles. Esta es típica de un traumatismo. ¿Y por qué le digo típica? Por lo anárquico de la opacidad. Ven que no tiene una forma rara. Eso es típico de un golpe, que rompe fibras cristalinianas y se opacifica. Esto es una catarata congénita. Esto hay que operarlo temprano. Esto es una catarata típica de corticoides, subcapsular posterior. Fíjense que el reflejo rojo periférico a la catarata es positivo, pero en el centro del cristalino está la opacidad. Entonces, este paciente probablemente tenga mucha dificultad para ver, por más de que la catarata no es grande, pero está estratégicamente colocada en el centro. Entonces, quita bastante agudeza visual. Son cataratas que en general se operan temprano. Temprano porque molestan temprano. Profe, ¿Sí? ¿ese tipo de cataratas por corticoides son Sí. por tratamientos muy prolongados o a qué se deben? En general se asocian a altas dosis de corticoides, no necesariamente vía oral, pueden ser una cremita de corticoide que te estuviste poniendo, o pueden ser gotitas, corticoides en colirio. En general se asocian a altas dosis y por mucho tiempo, aunque hay algunos factores genéticos que hacen que algunos pacientes sean como respondedores al corticoide. Se sabe ya que hay algunos pacientes genéticamente predispuestos a hacer cataratas por corticoides. Y pueden no usarlos por mucho tiempo y hacen la catarata igual. Pero en general, las cataratas por corticoides se asocian a tratamientos prolongados. Lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que están inmunosuprimidos, sean los pacientes que sí o sí necesitan tratamientos por corticoides, o en pacientes asmáticos de larga data, que han necesitado mucho corticoide y les aparece la catarata. En general se ven en pacientes tratados con corticoides de larga data, aunque hay algún grupo de pacientes que son respondedores a corticoides y también por periodos no tan prolongados y dosis no tan altas, pueden producirlos. Entonces, vamos con los síntomas de la catarata. La catarata produce a la cabeza disminución de agudeza visual. Cuando se les pregunte cuál es síntoma de catarata, no le van a errar diciendo disminución de agudeza visual. El paciente lo manifiesta de otra manera. El paciente viene y dice, veo borroso, o necesito más aumento, o estoy viendo mal. Disminución de agudeza visual. Fotofobia, el encandilamiento por cómo los rayos de luz difractan cuando se chocan con la catarata. Si el rechazo a la luz excesivo es otro síntoma de la catarata. Algunos pacientes los operamos de catarata por fotofobia y no por agudeza visual, de la fotofobia que genera. La diplopia monocular
es un síntoma típico de la catarata. Esto es, viene un paciente diciendo que ve doble, ustedes le tapan un ojo, el ojo, en este caso, de la catarata. Supongamos que el paciente tiene catarata en el ojo derecho. El paciente viene y dice, veo doble. Ustedes le tapan el ojo derecho y al paciente se le va la visión doble, porque está viendo solo con el izquierdo. Le tapan el izquierdo y el paciente ve doble. O sea, ve doble, imagen doble, pero cuando ve con el ojo de la catarata o con el ojo que le está molestando en ese momento. Las diplopias de estrabismos, por ejemplo, son binoculares. O sea, se ve doble cuando estamos viendo con los dos ojos. Si ustedes tapan el ojo del paciente con estrabismo o desviación de ojo, automáticamente empieza a ver una sola imagen. Deja de ver doble. La diplopia monocular, o sea, ver doble aún con el ojo, con un ojo, es característico de la catarata. La alteración de la percepción de los colores también es un síntoma de la catarata, aunque los pacientes, nosotros no evaluamos este síntoma, pero los pacientes lo reconocen una vez operados. Se dan cuenta cuando les sacas la catarata que estaban viendo mal los colores. Pero no es que vienen y te dicen, no es como no sé, un paciente con un daltonismo que va a venir y va a confundir colores. Obviamente, por la opacidad del cristalino, la intensidad de algunos colores se ve afectada. Y la miopización del ojo, esto tiene que ver con que algunas cataratas, sobre todo las nucleares, aumentan el diámetro antero-posterior del cristalino. Opacifican el cristalino, pero también lo engordan. Y el engorde, escuchame la palabra que uso, Paltegui me mata, pero el aumento del diámetro antero-posterior del cristalino aumenta el poder refractivo de ese ojo y hace que las imágenes se formen antes de la retina y eso corresponde con un defecto refractivo que es la miopía. Si bien el ojo no es miope, es como que se vuelve miope por la catarata. Una vez que se le saca el problema de la catarata, el ojo vuelve a ser hemétrope otra vez. No se da en todos los tipos de catarata. Los dos primeros son síntomas muy frecuentes, los 3 de abajo no son tan frecuentes, pero sí los tienen que conocer. El diagnóstico y el tratamiento de la catarata, siempre en la sospecha y el diagnóstico es clínico, o sea, la observación directa de la opacidad del cristalino, sea a ojo humano, como los casos que les mostré de inicio, o sea, con la lámpara hendidura, o sea, la observación directa de la catarata es el diagnóstico y el tratamiento siempre es quirúrgico. No hay otra forma de tratar la opacidad del cristalino. Pero la gotita, pero el láser, pero yo vi que hay un medicamento, nada. No hay fármaco que quite la opacidad del cristalino. El cristalino está opaco y esa opacidad quita agudeza visual o genera algún síntoma molesto, se opera. Lo que sí podemos charlar con el paciente es el momento quirúrgico. Tener la opacidad del cristalino, si la agudeza visual que quita no es tan marcada y no molesta para las tareas habituales, lo podemos esperar. Pero una vez que la catarata joroba demasiado, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento actual consiste en la extracción por una técnica que se llama faco es cristalino, facoemulsificación, que consiste en ingresar por una incisión muy pequeña de 2 milímetros por córnea, se opera con pupila dilatada, e ingresamos por córnea con un aparatito que es el facoemulsificador, que es un aparatito que con ultrasonido, no es láser, es ultrasonido, genera pequeños golpes en el cristalino y lo rompe y a la vez tiene una función, la misma sonda del faco tiene una función de aspirar. Entonces, va generando pequeños golpes de ultrasonido y esos pedacitos de cristalino a la vez los vamos absorbiendo, los vamos aspirando. Todo por la misma sonda. Entonces, nos comemos el cristalino opacificado y ese cristalino
que recuerden cumple una función de lente muy importante porque tiene 20 dioptrías promedio, 19, 18 dioptrías de poder, tiene que ser reemplazado sí o sí por un lente, no, sí o sí no, perdón, tiene que ser reemplazado por un lente intraocular, artificial, que hoy por hoy son plegables, o sea, los podemos colocar en un aparatito, en un inyector, son como de silicona, digamos, se pliegan y se inyectan en el mismo saco capsular donde estaba el cristalino. Queda suspendido. A ver, si recuerdan algo de anatomía del cristalino, el cristalino tiene una cápsula que lo envuelve y esa cápsula es la a donde se insertan el ligamento suspensorio. Esa capsulita, esa bolsita contenedora del cristalino, no la comemos con la sonda de ultrasonido. Nosotros hacemos una ventanita en la cara anterior de la bolsa contenedora del cristalino, comemos las fibras del cristalino a través de esa, se llama capsulorhexis, el circulito que hacemos para entrar, en la cápsula anterior, en la parte anterior de la bolsita contenedora del cristalino, comemos todo lo que tenemos que comer y en esa misma bolsita colocamos el lente intraocular, que se despliega dentro del bag, de la bolsita. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Una pregunta. Cuando rompen el cristalino, o sea, tiene que asegurarse de que lo retire completamente, porque imagino, digamos que si quedan restos o algo, no serían reabsorbidos por macrófagos y eso. No, hay que sacar todo. Ah. Hay que sacar todo sí o sí, porque si no se genera... Una de las complicaciones de la cirugía de catarata es no sacar todas las fibras. Si nosotros no sacamos todas las fibras del cristalino, eso genera un proceso inflamatorio dentro del ojo. O sea, dentro de la bolsa, de la bolsita contenedora, no puede quedar ninguna fibra del cristalino. Y adentro de esa bolsita, acá se ve en esta diapositiva, fíjense que la bolsita está bien detrás del iris, colocamos el lente. Fíjense el tamaño del lente, ¿no? Intraocular desplegado. Yo tengo otra consulta. Al hacer este tipo de cirugías, ¿claramente se pierde el reflejo de acomodación o no? Sí, pero ya lo recontra perdiste, porque si tenés más de 40 años, no estás acomodando mucho. ¿Y tendría alguna afección en el día a día del paciente? O aparte de la mejoría de la... Vos mejorás la agudeza visual del paciente. Sí. Y el paciente, para acomodar, para ver de cerca, necesita un anteojo ya desde hace rato, ¿eh? La presbicia arranca más o menos a los 45. Para la edad en la que en general operamos a los pacientes de catarata, ya suelen tener perdido el proceso de acomodación. Distinto es un paciente que lo operamos, por ejemplo, de catarata traumática, un paciente de 20 años, que tenemos que sacarle el cristalino, ese chico deja de acomodar a los 20 y necesita un anteojo para leer, por ejemplo. Está bien lo que preguntás. Al sacar el cristalino, nosotros perdemos ese proceso de acomodación que en realidad ya estaba recontra perdido por la época en la que estamos haciendo esta cirugía. Digamos, el proceso de degeneración, de acomodación, ya está recontra avanzado para este momento. Pero está bien el razonamiento. Bueno, esto es un resumen, un poco de todo. Si quieren hacerle una captura o una fotito, pero es un poco de qué se trata la catarata, cuáles son las cataratas más comunes y el proceso de la cirugía. ¿Alguna pregunta de catarata? Vamos a seguir con degeneración macular. Después, si quieren, volvemos a charlar si les queda alguna duda. Pero no es necesario que sepan mucho más de catarata. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es la catarata? Hoy, a mí, chicos, hay colegas que me mandan pacientes al consultorio con la esquela diciendo, con la derivación diciendo catarata y el paciente tiene un pterigion. O sea, un proceso de superficie ocular que lo confunden, o no es que lo confunden, no saben que la catarata es una patología del cristalino y el cristalino es intraocular. Entonces,
es difícil diagnosticar una catarata sin la paratología, salvo los casos como los que les mostré recién. Pero si ustedes sospechan catarata, lo que tienen que ir a ver es la pupila del paciente. Y si pueden dilatar la pupila o si tienen la pupila dilatada, mejor. Con un oftalmoscopio directo pueden ver si hay distinta opacidad en el reflejo rojo o distinta intensidad en el reflejo rojo, por ejemplo. Bueno, sigamos. La degeneración macular asociada a la edad, chicos, más conocido como maculopatía genéricamente, es una enfermedad característica de las personas adultas mayores. Por eso se llama degeneración macular asociada a la edad, porque hay otras degeneraciones maculares que no están relacionadas con la edad, pero esta es la más frecuente de las degeneraciones maculares. Y se caracteriza por la pérdida o la degeneración, como les puse ahí, progresiva de células de la retina, que en realidad no son exclusivamente de la retina, y ahora lo vamos a ver. Pero sí me interesa que sepan que la zona enferma en esta patología es esto, es la mácula. Ya no es el cristalino, estamos adentro del ojo y estamos en la retina. Es el centro de la retina lo que se enferma. Si nosotros vemos, bueno, acuérdense cómo entran los rayos, atraviesan córnea, y pupila, cristalino, y los rayos de luz tienen que tocar la retina para que se produzca la fototransducción. Yo lo que quiero que vean acá es, primero, dónde es el lugar en el que asienta esta patología. Recuerden las 3 capas, las famosas 3 capas de las que yo siempre les hablo. Por fuera esclera, por dentro, en esta porción posterior del ojo, estamos hablando de coroides, que es la capa vascular, fíjense la cantidad de vasos sanguíneos que tiene esa capa, y la capa interna o nerviosa, que es la retina. En realidad no es exclusivamente la retina la que se enferma, sino el complejo celular entre retina, la unión entre retina y coroides, que es una monocapa de células pigmentarias, que se llama epitelio pigmentario, y bueno, y una porción, digamos, de la coroides posterior. No es exclusivamente, entonces, la retina, sino este complejo de células. Ahora lo vamos a ver con más detalle, con mucho detalle. Pero bueno, la degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de disminución de agudeza visual no reversible o irreversible en personas adultas en el primer mundo. Aumenta exponencialmente después de los 70. Es muy poco frecuente antes de los 50, pero después de los 70 es muy común. El principal factor de riesgo para la degeneración macular asociada a la edad es la edad. En general se ve más en en mujeres blancas, en mujeres rubias, de ojos claros. En general se ven en ese tipo de pacientes, aunque no es exclusiva. Y como factor de riesgo ambiental, el más conocido es el tabaco, el hábito tabáquico. Si bien no se sabe todavía, bueno, sí, se sabe que es multifactorial, pero en la fisiopatogenia de esta enfermedad se habla mucho del estrés oxidativo celular de este complejo que les mostré recién. O sea, en el metabolismo de las células, de células avegentadas, se producen muchos radicales libres. Les estoy hablando de química. Y esos radicales libres, ese desequilibrio, ese exceso de radicales libres, produce lo que se llama el estrés oxidativo celular, y esto daña ADN, esto daña proteínas, esto daña membranas lipídicas. Y se sabe que lo que pasa en las maculopatías relacionadas con la edad es eso.
hay algo que genera ese estrés oxidativo celular que hace que todo ese cúmulo de células de ese sector funcionen mal. Por eso se sabe que el factor protector por excelencia es todo lo que sea antioxidante, todo lo que mejore el equilibrio de radicales libres. Y acá, más adelante, cuando hablemos de tratamiento, vamos a hablar un poco de los antioxidantes. Pero tenemos que balancear a favor el estrés oxidativo celular cuando tenemos diagnóstico de degeneración macular. Entonces, yo les había dicho que quería que le prestemos atención a este complejo, a esta mezcla de capas en la mácula. Fíjense, lo vemos a mayor aumento. Estos son los fotorreceptores. Acá arriba, en la parte de arriba de la diapositiva, tendríamos el resto de las capas de la retina y el interior del ojo. Y hacia abajo de la diapositiva tenemos esclera y exterior del ojo. O sea, arriba interior del ojo, abajo exterior del ojo. Esto es más interno que esto. Tenemos los fotorreceptores, los sectores externos de los fotorreceptores en contacto con esta capa de células que se llama epitelio pigmentario de la retina. Ese epitelio pigmentario de la retina tiene su membrana basal que se llama membrana de Bruch. Y después tenemos la coroides, que en este sector se llama corio capilar, porque el tamaño de los vasos son capilares en ese sector. Este complejo de fotorreceptores, epitelio pigmentario, membrana de Bruch y corio capilar es lo que se enferma o lo que empieza a funcionar mal en las degeneraciones maculares asociadas a la edad. Hay otras maculopatías en las que solamente son los fotorreceptores, hay otras en las que solamente es el epitelio pigmentario. En este caso es todo este cúmulo de células lo que se enferma. Bueno, un poco lo que hablamos recién del epitelio, del estrés oxidativo celular. Es medio en el aire toda la fisiopatogenia, porque si leen distinta bibliografía van a encontrar quizá palabras distintas, pero lo que se sabe hoy por hoy es que hay un estrés oxidativo y que los antioxidantes es lo que más ayuda en la prevención y en el tratamiento de estas patologías. El estrés oxidativo generado genera una reacción inflamatoria que deja como secuela o como cicatriz un depósito de un material amorfo, que ahora lo vamos a ver, que tiene mucho amiloide. De hecho, hay alguna relación entre degeneración macular asociada a la edad y Alzheimer, porque algo del amiloide, del Alzheimer, es muy similar. Pero bueno, el estrés oxidativo genera una reacción inflamatoria que genera unos depósitos de amiloide, que ahora los vamos a ver, que es lo que genera que ese complejo de células funcione mal. Fíjense cómo por debajo del epitelio pigmentario, entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, se deposita este material postinflamatorio y genera una atrofia y una ruptura de esta capa de células que permite que vasos de la coroides ingresen a la retina, o mejor dicho, ingresen al espacio subretinal y generen sangrados y edema. Lo que quiero que vean es cómo, si bien acá es muy gráfico, cómo se pierde la arquitectura normal de esas capas tan prolijitas que les mostré. Tengo una pregunta respecto a eso. Sí. Oftalmológicamente, ¿tendremos algún hallazgo en cuanto a los sangrados? Sí, pará, estamos con la fisiopatología. Ahora ya vamos a ver cómo se ve esto. Algo que me faltó decirles, cuando estas capas, a ver,
Los fotorreceptores, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero los fotorreceptores se nutren, se oxigenan por difusión de oxígeno a través de los capilares de la coroides. Si estas capas no funcionan bien, estos fotorreceptores se isquemizan, sufren isquemia. Entonces, cuando hay degeneración de estas capas, otra de las cosas que pasa también es la mala perfusión de oxígeno de una capa hacia la otra, por lo tanto hay isquemia. Y si hay isquemia, hay neovasos. Y los neovasos, como ustedes por ahí ya lo recuerdan de la diabetes, el neovaso es un vaso muy friable que sangra fácilmente. Entonces, la fisiopatogenia es un poco eso. Hay un estrés oxidativo celular, hay una pérdida del funcionamiento y de el intercambio de sustancias entre fotorreceptores y coroides, hay depósitos de sustancia inflamatoria amiloide, hay isquemia, y si hay isquemia, hay neovasos, y esto trae exudación y sangrados. El sangrado y la exudación es lo que separa a los dos tipos de maculopatías relacionadas con la edad. La seca, cuando no hay exudación ni sangrado, o sea, estaríamos acá, y la húmeda, cuando ya hay sangrados y exudación. Si bien la fisiopatogenia es todo una línea de tiempo, hay maculopatías o degeneraciones maculares secas que nunca llegan a ser húmedas. Se quedan en estos estadios, en los estadios del depósito de amiloide y quizá solo la pérdida de arquitectura y la mala difusión de sustancias entre fotorreceptores y corio capilar. La diferencia entre seca y húmeda es la presencia de neovasos, la presencia de exudación, la presencia de sangrados. Bueno, poco parte de lo mismo, arquitectura normal. Cuando hay depósitos de amiloide, que los van a leer como drusen o drusas en la bibliografía, y que se ven característicamente en el fondo de ojo, ahora lo vamos a ver, sin sangrado, sin edema, y cuando ya hay sangrados intrarretinales o subretinales, la húmeda. ¿Cómo se presenta un paciente que tiene una degeneración macular asociada a la edad? Una disminución progresiva, en general, cuando es seca de la agudeza visual, y aguda cuando hay sangrado. La disminución de agudeza visual, que puede ser lenta o aguda, pero hay disminución de agudeza visual. Los pacientes se quejan mucho de la dificultad para las actividades de cerca, característicamente. El escotoma central, o sea, cuando hay ahora vamos a ver que hay distintos estadios, pero cuando hay mucho drusen o depósito de amiloide dentro del estadio seco o degeneración sangrante en el centro, se genera la pérdida o la mancha central, que científicamente se conoce como escotoma central. Y la metamorfopsia, que es ver ondulado, ahora vamos a ver en algunas diapositivas, es un síntoma típico de la retina, típico de la mácula. La catarata no da metamorfopsias. Los defectos refractivos no dan metamorfopsias. La metamorfopsia o ver ondulado es típico de las enfermedades maculares. Acá tienen una imagen normal, una imagen con metamorfopsia distorsionada y el escotoma central. Así ve un paciente que tiene una degeneración macular asociada a la edad avanzada o así. Como médicos de atención primaria, bueno, tomarle agudeza visual a los pacientes, y otra de las cosas que podemos hacer en atención primaria es el test de Amsler. El test de Amsler es un test que permite diferenciar enfermedades maculares de otras enfermedades con disminución de agudeza visual. Es un cuadriculado que tiene un punto en el centro, se hace de manera monocular,
no se hace con los dos ojos, sino se tapa uno, igual que la agudeza visual. Y usted lo que tiene que pedir al paciente es que siempre vea el punto del centro. Le tapamos el ojo izquierdo y que el paciente con su ojo derecho vea el punto del centro. Si ustedes miran el punto del centro, lo pueden ir haciendo, ustedes ven el cuadriculado que está alrededor, sin sacar la mirada del punto del centro. Ahora, los pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad pueden ver el resto del cuadriculado distorsionado o puede ver sectores que no ve. Cuando es bien central lo pueden ver así. Un test de Amsler alterado es característico de las enfermedades maculares. No es exclusivo de la degeneración asociada a la edad, pero sí ustedes tienen que sospechar con un Amsler positivo que el paciente tiene algo en la mácula. Después veremos qué es. Lo más frecuente es la degeneración asociada a la edad, sobre todo si la edad del paciente acompaña. Esto es la típica oftalmoscopía de un paciente que tiene degeneración macular asociada a la edad seca. Se ven depósitos de amiloide en toda la mácula, dispersos, que cuando quizá está un poquito más avanzada ya se ven placas porque se fusionan un drusen con otro. Esto quita mucha más agudeza visual que esto. Los depósitos de amiloide se pueden ver en el fondo de ojo de una persona añosa, pero no son patológicos si se ven por fuera de la mácula. Son característicos de un proceso degenerativo de estrés oxidativo celular, pero si no están acumulados en la mácula, o sea, en el centro, donde nosotros vemos, donde tenemos muchos conos, si no están en el centro, no es una degeneración macular. Y así se ven las formas húmedas. Las formas húmedas tienen edema, hemorragia. A veces no son tan evidentes y nos ayudamos. Si tenemos la sospecha clínica, tenemos estudios complementarios para diagnosticarlas. En este caso es muy evidente. De todas maneras, los estudios complementarios los pedimos igual porque nos permiten, son estudios de imágenes que nos permiten evaluar la mejoría del tratamiento que vamos a ver ahora. ¿Por qué tiene ese patrón de sangrado perimacular? ¿Es algo patognomónico de...? Es la mácula lo que se enferma. Claro, Estamos hablando de la degeneración macular asociada a la edad. yo veo la mácula la veo como edematizada y el sangrado periféricamente, puede ser. Sí, pero estos son dos fotos que son así. Fíjate que acá también tiene un sangradito en el centro. Puede no tener exudado. La forma húmeda no necesariamente tiene que sangrar, puede ser exudativa. En este caso las dos son exudativas y sangrantes. O sea, sangró y exudó, pero puede ser solo sangrante, solo exudativa. Pero esto en la mácula, o sea, si ustedes ven exudados o sangrado en una persona adulta mayor, es una degeneración macular asociada a la edad hasta que se demuestre lo contrario. Los sangrados, por ejemplo, de un paciente diabético, porque podemos tener un diabético con 80 años. ¿Se acuerdan lo de los 4 cuadrantes cuando hablamos de la diabetes, de la retinopatía diabética? Suelen ser más periféricos, o sea, es más disperso. Esto es la mácula. Fíjense que el resto del fondo de ojo está intacto. Ahora, imagínate si tenés una retinopatía diabética y encima una degeneración macular. O sea, son pacientes que terminan probablemente con una ceguera legal, si no ciegos, ¿no? Pero bueno, no siempre son así, pero sí lo que quiero que vean es que es la mácula lo que está enfermo. Cuando les hablaba de los estudios complementarios, un estudio complementario que nosotros usamos mucho se llama tomografía de coherencia óptica, que son imágenes. Esto es un corte histológico de la mácula con la depresión foveal en el centro. Este es el epitelio pigmentario de la retina. Del epitelio pigmentario hacia el interior tenemos todas las capas de la retina. Del epitelio pigmentario hacia afuera tenemos la coroides o la coriocapilar.
este corte histológico se ve exactamente igual en una tomografía de coherencia óptica. Nosotros, esta capa roja hiperreflectiva es el epitelio pigmentario, de ahí hacia adentro tenemos la retina, de ahí hacia afuera la coroides. Estos son vasos, fíjense los caños que hay ahí. Lo que les quiero mostrar con esto es cómo con un OCT, es la sigla de la tomografía de coherencia óptica, es un estudio no invasivo con el que podemos estudiar con lujo de detalles la mácula del paciente. Fíjense cómo se ven los depósitos de amiloide en esa capa, o mejor dicho, debajo de esa capa de epitelio pigmentario, cómo están deformada esa línea, y esa deformidad genera presión y distorsión sobre la retina que está supradyacente. Entonces, me deforma la retina, probablemente esto me pueda generar una metamorfopsia. Algunos drusen, o depósitos más pequeños. Acá tenemos lo que se llama una membrana neovascular, esto es neovasos que proliferaron en el epitelio o mejor dicho, en el espacio subretinal, que también se ve. Esto es una membrana neovascular, o sea, un cúmulo de neovasos que están a punto de explotar. Todavía no hay sangrado acá, pero fíjense, estos espacios quísticos son edema. Lo que sí, si bien esto todavía no sangró, no se ve el sangrado, fíjense cómo me alteró la arquitectura o me deformó la retina. Esto genera una metamorfopsia importante. Estos espacios quísticos son o sangrados o edema. Acá también tenemos lo que debería ser así, con la depresión foveal, está completamente alterada. Fíjense, no tenemos la depresión foveal, sino lo tenemos con la curvatura al revés. Este paciente debe tener una disminución de agudeza visual importantísima, con edema, con hemorragias. Por supuesto que esto se corrobora con la clínica, ¿no? Bueno, ¿cómo tratamos a los pacientes que tienen una degeneración macular asociada a la edad? La forma seca es el tratamiento es paliativo. A ver, nosotros no podemos curar a estos pacientes, lamentablemente. Podemos mejorarlos, pero no los podemos curar. La forma seca no tiene un tratamiento muy específico para la mejoría de los síntomas, pero sí podemos enlentecer la progresión con los antioxidantes. Tenemos suplementos vitamínicos ricos en sustancias antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, la luteína fundamentalmente, que vienen en unas capsulitas que los pacientes toman todos los días. Es importante decirle a los pacientes que no es para que vean mejor, sino para que no sigan perdiendo visión. Aunque lo que a Gastón le encanta que ustedes digan es que las medidas no farmacológicas, como aconsejarle al paciente una dieta balanceada en antioxidantes, verduras de hoja verde, frutas y verduras naranjas, y desalentar el hábito tabáquico, porque nos acelera el estrés oxidativo. Son medidas no farmacológicas. La forma húmeda sí tiene tratamiento farmacológico muy efectivo para la mejoría de los síntomas, no para la curación, pero sí para la mejoría, y consiste en inyecciones intravítreas que atacan esos neovasos que proliferaron y sangraron. Ahí les puse 3, hay un montón de antiangiogénicos. Esos son los 3 más conocidos. El ranibizumab, el bevacizumab, que fue el primero, el pegaptanib. Son 3 antiangiogénicos que se usan en inyecciones intravítreas. Ahora les voy a mostrar cómo. Lo que se hace habitualmente son 3 inyecciones, una por mes, y si hay mejoría, se puede seguir haciendo inyecciones intravítreas de a 1 por mes. ¿Hasta cuándo?
hasta que el paciente no tenga más neovasos por OCT, por tomografía de coherencia óptica, no tenga más edema y sangrados en la oftalmoscopía o por tomografía de coherencia óptica, o cuando el paciente no quiera hacérselas más. Inyecciones mensuales se pueden hacer, son carísimas, pero se pueden hacer. Pero de entrada se hacen 3. No 3 el mismo día, sino 3, una por mes. O sea, están 3 meses, es el tratamiento básico de las inyecciones intravítreas. Y después se puede continuar si el paciente tiene todavía edema y hemorragia. Las inyecciones intravítreas se hacen en consultorio, en quirófano, acá en Argentina. En los países del primer mundo lo hacen mucho en consultorio, con anestesia. Y las inyecciones se hacen a 4 milímetros, contando 4 milímetros desde el limbo esclerocorneal. Desde el limbo entre la esclera y la córnea, nosotros tenemos una reglita, tomamos 4 milímetros, porque nosotros acá tenemos el cuerpo ciliar del iris tapado por la esclera, acá tenemos cuerpo ciliar. Ese cuerpo ciliar, si lo llevamos a pinchar, el cuerpo ciliar tiene músculo y tiene vasos sanguíneos. Generamos, o sea, si nosotros pinchamos acá, atravesamos el cuerpo ciliar. Entonces, nosotros sabemos que a partir a los 4 milímetros del limbo, podemos, es decir, atravesamos el cuerpo ciliar, pero no la parte vascular. Más atrás ya tenemos retina, no podemos pinchar retina, desde afuera hacia adentro. O sea, atravesamos la parte plana del cuerpo ciliar, que es la parte muscular. La parte vascular es la que no tenemos que pinchar. Contando 4 milímetros del limbo, zafamos de la parte vascular del cuerpo ciliar. Entramos ahí. Más atrás no, porque tenemos retina. Es un pinchazo de estos con anestesia tópica por mes. ¿Preguntas de degeneración macular asociada a la edad? Los pacientes con degeneración macular asociada a la edad tienen mucho miedo de quedarse ciegos, pero digamos, son pacientes que tienen mucha pérdida de agudeza visual, pero no pierden campo visual. O sea, la retina periférica no está afectada. Entonces son pacientes que tienen mucha dificultad para las actividades de detalle, para la lectura, para enhebrar agujas, pero pueden caminar bien y el piso o las puertas las atraviesan bien. Ahora, cuando uno tiene campo visual comprometido, como el glaucoma que vamos a ver ahora, uno puede ver muy bien con su visión central, pero la periférica no. Los pacientes con degeneración macular asociada a la edad nunca se van a quedar ciegos, porque el campo visual está intacto. Sí pueden tener mucha dificultad, incluso ser considerados ciegos legales o tener una discapacidad visual, estar dentro de la lista del calificar como discapacitado visual, pero ciego no se quedan nunca. Vamos a hablar de la tercera patología típica de los adultos mayores, que es el glaucoma. El glaucoma, o sea, nosotros vimos recién catarata, que afecta al cristalino, la degeneración macular, que afecta a la retina, y ahora vamos a ver el glaucoma, que afecta al nervio óptico. Si ustedes se acuerdan, el nervio óptico, a ver, en las capas de la retina nosotros teníamos los fotorreceptores que hacían la fototransducción. Esos fotorreceptores hacían sinapsis con las células bipolares, y las bipolares con las células ganglionares, que son las células más internas de la retina. Las células ganglionares tienen axones, y todos los axones de las células ganglionares de toda la retina confluyen y forman el nervio óptico. O sea, el nervio óptico es una estructura nerviosa formada por los axones de todas las células ganglionares de la retina. El glaucoma
hay varios tipos de glaucomas. El glaucoma, por definición, es una enfermedad del nervio óptico. Y la característica de esta enfermedad es que esas células ganglionares son las que se mueren. Acá ya no estamos tocando los fotorreceptores, el epitelio pigmentario, la coroides, estamos tocando los axones de las células ganglionares. Esta es una diapositiva de un ojo derecho que muestra cómo todos los axones de las células ganglionares que están en toda la retina confluyen, fíjense cómo vienen haciendo arcos de arriba, de abajo, del sector nasal, del sector temporal, todas confluyen en el nervio óptico. Y ese nervio óptico, si ustedes se acuerdan, tiene una excavación central. Esa excavación central es por donde entran y salen los vasos. Allá. Pero todo el anillo periférico, desde el borde de la excavación hasta el borde externo del nervio óptico, se llama anillo neuroretinal y es donde se encuentran los axones de las células ganglionares. O sea, la parte celular neurológica del nervio óptico está en el anillo neuroretinal. Acá hay una excavación. O sea, no es macizo el nervio óptico. El nervio óptico está perforado, hay una excavación y hay un anillo neuroretinal. Lo que se enferma en el glaucoma es el anillo neuroretinal, que es donde están los axones de las células ganglionares. Si alguien no entiende esto, me avisa, porque esto es un concepto importante. Cuando nosotros queremos saber cuán glaucomatoso está ese paciente, tenemos que ir a ver el nervio óptico y tenemos que ir a ver el anillo neuroretinal. Yo tengo una pregunta para repasarlo por las dudas, para volver a entenderlo a la diapositiva anterior. Dale. En el anillo neuroretinal lo que se afecta son los axones de las células ganglionares, no las células ganglionares. No, las células ganglionares están en la retina, los axones confluyen y forman el anillo neuroretinal de la papila óptica. Ajá. Son axones, sí. Sí, perfecto. ¿Está? Acá lo tienen en un esquema. La excavación fisiológica, o sea, ahí no hay axones, y todo lo que está naranja es el anillo neuroretinal, ahí hay axones. No células ganglionares, no el soma de la célula ganglionar, sino el axón. Las células ganglionares van a tener axón más o menos largo, dependiendo de en qué sector de la retina esté. Hay axones que son cortitos, los que están cerca nervio óptico, y hay otros que vienen desde retina temporal, como les mostré acá. Los que vienen desde acá son más largos que los que están en células más cerquitas, digamos. Entonces, cuando un paciente tiene glaucoma, lo que se pierde es axón, célula ganglionar y su axón. En realidad es el axón. Y lo que vemos en el fondo de ojo es el afinamiento del anillo neuroretinal, que también se puede medir por el aumento de la excavación fisiológica. La excavación fisiológica tiene un diámetro determinado. Si ustedes ven que la excavación aumentó, es porque se afinó el anillo neuroretinal. En realidad, lo que pasa acá es pérdida de anillo neuroretinal. Y como consecuencia se aumenta, queda más grande la excavación del nervio óptico. Esto es glaucoma. Pérdida de anillo neuroretinal. Si nosotros tenemos menos células ganglionares o menos axones de células ganglionares, la fototraducción se puede producir, pero no podemos continuar con la vía óptica. Entonces, hay disminución de visión, no porque el proceso de fototransducción esté afectado, sino porque no hay conducción. Hay distintos tipos de glaucoma, hay distintos
distintos sectores. A veces el glaucoma excava o afecta primero a un sector del anillo neuroretinal, alguno de los polos, superior, inferior, sector temporal. A veces no es tan simétrico en su pérdida. Lo que sí es característico es que cuando el glaucoma es terminal, cuando el glaucoma no fue controlado a tiempo, nos quedamos prácticamente sin anillo neuroretinal y la papila óptica completamente atrófica, es una aspirina este nervio, fíjense, blanco entero, porque es pura excavación. Nos quedamos sin axones. Esto es el factor común de todos los glaucomas. Todos los glaucomas pierden anillo neuroretinal. Ahora, tipos de glaucoma hay varios. Glaucoma agudo, glaucoma crónico, de ángulo abierto, de ángulo cerrado, glaucoma juvenil, glaucoma congénito. Hay un montón de glaucomas. Pero el factor común es la afectación del nervio óptico en su anillo neuroretinal, que si vamos a la histología, son axones de células ganglionares. Es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y acá estamos hablando de glaucoma crónico de ángulo abierto. El 90% de los glaucomas, chicos, el 90% es este glaucoma. Es el glaucoma más frecuente de todos, al punto de que cuando hablamos de glaucoma sin aclarar, estamos refiriéndonos a este, glaucoma crónico de ángulo abierto. Hay otros tipos de glaucomas, un montón. De hecho, dentro de la oftalmología hay una subespecialidad que llama, son los glaucomatólogos. Hay oftalmólogos que se dedican exclusivamente a glaucoma. O sea, hay muchas formas de glaucoma, pero el más común y el que está relacionado con la edad y con el adulto mayor es el glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener glaucoma crónico de ángulo abierto? La hipertensión ocular. Tener glaucoma y tener hipertensión ocular no son sinónimos. Tener hipertensión ocular sí es el factor de riesgo más común o más importante para que se nos lastime el anillo neuroretinal, pero no se sabe bien, hay anillos neuroretinales que son bastante más resistentes que otros. Y uno puede tener hipertensión ocular y no tener afectado su anillo neuroretinal o su papila óptica. Entonces, si tenemos hipertensión ocular, pero no tenemos daño en el nervio óptico, ese paciente no tiene glaucoma, todavía no lo tiene. La hipertensión ocular es al glaucoma como la hipertensión arterial al ACV o a la cardiopatía isquémica. Es un factor de riesgo, pero no es sinónimo, porque muchas personas, muchos colegas usan el término glaucoma para referirse a la hipertensión ocular, y no es exacto. Hipertensión ocular, entonces, como factor de riesgo principal, antecedentes familiares, sobre todo directos, padre, madre, hermano, la edad, a más edad, más chance de tener glaucoma. Hay otros, se sabe que los miopes tienen un poquito más de riesgo, las córneas finas, se cree que tiene un poquito más de riesgo, la raza negra, mestiza, tiene un poquito más de riesgo, pero me gustaría que se queden con hipertensión ocular, edad y antecedentes familiares como factores importantes. ¿Cuál es la clínica? Tener glaucoma y tener hipertensión ocular en el glaucoma crónico de ángulo abierto es asintomático en los periodos iniciales. Como la mayoría piensa que el dolor de cabeza, el dolor de ojo, el ojo rojo pueden ser síntomas de hipertensión y glaucoma, no es así, eso es falso. El glaucoma no duele, el glaucoma no pica, el glaucoma no pone el ojo rojo. Los síntomas iniciales, o mejor dicho, sí, el signo más frecuente o más temprano para glaucoma es oftalmoscópico, o sea, es ver el nervio óptico alterado.
inicialmente como síntoma afecta al campo visual mucho antes de afectar a la agudeza visual. Este concepto lo tienen que tener clarísimo, chicos, porque yo se los recontra pregunto, ¿eh? La disminución de agudeza visual, que es irreversible en los pacientes con glaucoma, es irreversible, porque no hay forma de regenerar esas células. La disminución de agudeza visual en los pacientes por glaucoma es tardía y hasta les diría que terminal, es el último estadio de la enfermedad. Pero en Argentina hay muchos pacientes ciegos por glaucoma. Estamos llegando tardísimo. La enfermedad, el glaucoma crónico de ángulo abierto es una enfermedad que quita agudeza visual, primero quita campo visual, pero por años de no estar controlado para llegar a una disminución de agudeza visual. A diferencia de la degeneración macular asociada a la edad, que te afecta la agudeza visual temprano, también la catarata puede serlo, pero en el caso del glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el más frecuente, la agudeza visual se afecta tardíamente. ¿Se acuerdan de que el humor acuoso se formaba en los procesos ciliares? El humor acuoso, el líquido que rellena la cámara anterior, se forma en los procesos ciliares. Es un ultrafiltrado del plasma el humor acuoso. Se forma en los procesos ciliares, es volcado a la cámara posterior, acá detrás del iris, a través de la pupila, rellena y baña toda la cámara anterior, y por el ángulo irido-corneal, ese humor acuoso vuelve a la circulación general. Y hay un circuito, ¿no? Las personas que tienen hipertensión ocular, que es el principal factor de riesgo para tener glaucoma, cuando tienen glaucoma crónico de ángulo abierto, tienen el ángulo o la malla trabecular, que es este trabeculado que está acá, como esta redecilla que está acá en el ángulo, la tienen un poco tapada. Funciona mal esta vía de salida del humor acuoso. Entonces, los procesos ciliares siguen produciendo humor acuoso, pero el humor acuoso no sale en la cantidad que debería salir por día. Entonces, literalmente, adentro del ojo entra líquido, pero no sale. Y hay mucha presión. Cuando nosotros hacemos las tonometrías y la hipertensión ocular, el porqué de la hipertensión ocular en el glaucoma crónico de ángulo abierto es esta. Está funcionando mal la vía de escape o la vía de salida normal del humor acuoso. Por eso se produce hipertensión ocular. ¿Cómo diagnosticamos el glaucoma? En el glaucoma no hay otra forma de diagnosticarlo que con oftalmoscopía directa, por lo que venimos diciendo. O oftalmoscopía indirecta, digamos, viendo el nervio óptico. Nosotros tenemos que ver el nervio óptico excavado o con pérdida del anillo neuroretinal. Siempre se habla de una tríada, la toma de presión ocular, que eso lo hace el oftalmólogo, la hipertensión ocular, la alteración en el nervio óptico y la alteración en el campo visual computado. Esas tres cosas son el pilar del diagnóstico y del seguimiento de los pacientes con glaucoma. La presión ocular se considera normal hasta más o menos 20 milímetros de mercurio, 21 milímetros de mercurio. Los glaucomas crónicos de ángulo abierto pueden tener 25 de presión, por ejemplo. Es una presión que no va a generar ninguna sensación en el ojo, a diferencia de los glaucomas agudos, que los vamos a ver más adelante. Esos sí cursan con ojo rojo, y que la presión puede estar en 60, en 70, eso sí duele. Este glaucoma, que es el más frecuente, es completamente silencioso. No da síntomas hasta que ya tenemos muy afectado el anillo neuroretinal. Inicialmente no da síntomas y podemos detectarlo por tomas de presión ocular en el consultorio, por alguna oftalmoscopía sospechosa, que le vemos algún nervio que no nos gusta,
les pedimos un campo visual, le hacemos una toma de presión y vemos que hay afectación de campo visual, que es lo que funcionalmente primero se altera en los pacientes con glaucoma. Pueden tener 10 días de agudeza visual, pero campo visual afectado, nervio óptico con anillo neuroretinal comido, sumado a que pueden tener un poquito de presión, es la tríada para el diagnóstico. La tonometría la hacemos en el consultorio con un tonómetro que se llama tonómetro de Goldman, se hace con anestesia local. Ese aparatito toca la córnea anestesiada, el paciente y con una escalita que nosotros tenemos en el consultorio podemos medirla, digamos. Y el campo visual, fíjense cómo, en este caso, esto es gráfico, el campo visual está afectado en este gráfico que es arqueado. ¿Ven que tiene como un arco? Ese es el recorrido que hacían los axones que les mostré en la diapositiva de inicio, no sé si se acuerdan. La pérdida de campo visual sigue una lógica de pérdida de anillo de células ganglionares. O sea, cuando un paciente tiene una pérdida de campo visual por glaucoma, tiene gráficos que son característicos, a diferencia de una hemianopsia neurológica, por ejemplo. La pérdida de la mitad del campo visual no es característico del glaucoma, es característico de una ACV, por ejemplo, de otro sector de la vía óptica. Pero las alteraciones de campo visual de glaucoma son típicas. Y estos gráficos arcuatos, así como arqueados, son típicos del glaucoma. ¿Sería como una cuadrantopsia? O... No, la cuadrantopsia es esto, tiki, tiki, tiki. Ah. Un cuadrado. La cuadrantopsia es más neurológica. Esto, fíjate que pasó la línea media. ¿Viste? Sí, sí. Ese arqueado, igual ustedes tampoco tienen que saberlo, esto es muy de posgrado, pero sepan sí que el gráfico de un daño glaucomatoso es característico. O sea, cuando vos manejás bien el campo visual, lo podés ver claramente y no te lo podés confundir con una alteración de campo visual neurológico. Es típico. ¿Cómo tratamos a los pacientes que tienen glaucoma? Bueno, el tratamiento inicial es médico y con gotitas hipotensoras, colirios hipotensores. Tenemos un arsenal de fármacos. Esto lo tomamos, chicos, sépanlo. Hay 4 tipos de fármacos: los beta bloqueantes, los análogos de las prostaglandinas, los alfa-agonistas, adrenérgicos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. También podemos hacer un láser como tratamiento y también tenemos un tratamiento quirúrgico. Pero esto es escalonado. Siempre arrancamos por el tratamiento médico. Si es necesario, podemos en algunos casos hacer un láser, que no es lo más elegido. Y cuando el tratamiento médico con drogas hipotensoras no nos controla la presión arterial, presión ocular, y la pérdida de campo visual y de nervio óptico sigue pasando a pesar del tratamiento, pasamos al tratamiento quirúrgico. No hacemos tratamiento quirúrgico por elección del paciente, no hacemos tratamiento quirúrgico sin antes haber pasado por el tratamiento médico. Las drogas de elección son los betabloqueantes o los análogos de las prostaglandinas. A mí me gustan mucho las prostaglandinas. El latanoprost es el más frecuente. Van a leer en la bibliografía, hay varios, terminan todos con prost. El latanoprost es el más común. A mí me gustan mucho porque son muy potentes para bajar la presión, porque se usan una sola vez por día a la noche, es una gotita por día, y porque tienen efectos adversos solo tópicos y en algunos pacientes. No tienen, solo locales, no tienen efectos adversos importantes generales. A diferencia de los betabloqueantes. Los betabloqueantes, el timolol es el betabloqueante más frecuente que usamos.
Los beta bloqueantes se usan cada 12 horas, o sea, 2 veces por día, una gotita a la mañana, una gotita a la noche, pero tenemos que tener cuidado con los pacientes que, por ejemplo, tienen bradicardias, bloqueos cardíacos, y los pacientes que tienen asma o broncoespasmos, porque si bien les ponemos las gotitas en el ojo, esa medicación pasa a la vía general. Entonces podemos generar efectos adversos, en este caso generales, los beta bloqueantes, que no están buenos. Los beta bloqueantes y los análogos de las prostaglandinas son los tratamientos, son las drogas de elección para arrancar, porque son los dos grupos de fármacos que más bajan la presión. La brimonidina es el alfa agonista, el agonista adrenérgico más conocido. Se usa 3 veces por día, o sea, cada 8 horas, pero produce mucha alergia en el ojo. En general los usamos como tratamiento complementario de alguno de los 2 primeros. Cuando usamos un beta bloqueante o una prostaglandina y la presión no está, necesitamos bajar más la presión todavía, podemos usar un agonista alfa adrenérgico si es que no le produce al paciente tanta alergia. Y el otro efecto adverso de la brimonidina es atraviesa la barrera hematoencefálica y puede generar deterioro del sensorio, sobre todo en las personas que por ahí usan algún fármaco, algún psicofármaco o algún depresor del sistema nervioso central, y está contraindicado en los niños. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos hay un montón, pero el que más se usa en tópico es la dorzolamida. Todo esto que yo les nombro están todos en la bibliografía, chicos, ¿eh? La dorzolamida y la acetazolamida, que se usa vía oral, se puede usar vía oral. En general, no en el glaucoma crónico de ángulo abierto. En el glaucoma crónico de ángulo abierto usamos la dorzolamida tópica. La dorzolamida se usa cada 12, es una gotita 2 veces por día. Generan alergias, generan picazones. Es característico, los pacientes refieren mucho el sabor metálico en el paladar, sobre todo cuando toman gaseosas, Coca-Cola, esas colas, digamos. No tiene mucho efecto adverso general, pero no son tan potentes para bajar la presión. Estos fármacos se pueden usar solos o en combinación, dependiendo de la cantidad de presión que ustedes quieran bajar. En el mercado tenemos timolol unido en combinación con una prostaglandina, o una prostaglandina con un alfa adrenérgico, vienen en el mismo colirio. El objetivo es que el paciente no se tenga que poner tantas gotas en el día, porque piensen que son adultos mayores, que si vos le decís, te tenés que poner esta a la noche, esta a la mañana, esta 3 veces, la adherencia al tratamiento suele ser mala. Entonces, se considera tratamiento máximo médico de medicación hasta 3 drogas. O sea, podemos combinar 3 de estas. Y si con 3 de estas drogas combinadas no logramos la presión target que nosotros queremos para que no se nos lastime el nervio óptico, pasamos al tratamiento quirúrgico, que es la trabeculectomía. La trabeculectomía, en definitiva, es abrir un agujero en saca-bocado del trabeculado del ángulo por donde se filtra el humor acuoso. Ahora se los muestro en una diapositiva. ¿Y el tratamiento láser qué hace? El tratamiento láser quema y hace pequeños agujeritos también en el trabeculado. Ahora se los muestro. Pero no es muy efectivo, ¿eh? Se puede usar como tratamiento complementario. Ahí tienen el láser. Se usa láser argón. Se pueden hacer 180 grados en el ángulo. Esto se hace con una lupa, ¿eh? Una lupa especial. O se pueden hacer los 360 grados. Suelen ser efectivos en ciertos tipos de glaucoma momentáneamente. Digamos, a veces te da unos meses de hipotensión o de buena presión controlada, pero después
es como que el trabeculado vuelve a cicatrizar y vuelve a subir la presión. Es un tratamiento que muchos glaucomatólogos lo usan como para esperar o prolongar un poco el tratamiento quirúrgico de algún paciente que no se quiera operar o que, bueno, en general no es lo más usado. Lo más usado es el tratamiento médico. Algo que me faltó decirles, chicos, es que las formas de bajar la presión ocular que tienen la mayoría de los colirios hipotensores es disminuyendo la producción del humor acuoso. Las prostaglandinas aumentan la salida del humor acuoso, pero el resto lo que hacen es cerrar la canillita de los procesos ciliares, digamos. Igual esto también está en la bibliografía, pero sepan que las formas que tenemos de bajar la presión ocular tópica es disminuyendo la producción del humor acuoso, fundamentalmente. Y el tratamiento quirúrgico y el láser trabajan sobre el trabeculado, sobre el ángulo de salida. O sea, nosotros tenemos humor acuoso acá, tenemos que bajar la presión. Quirúrgicamente lo que hacemos es un agujero literal, grande, en el trabeculado. Hay un aparatito que es como un punch que desde afuera entramos desde esclera, ahora se los muestro, sacamos conjuntiva, sacamos esclera y cuando llegamos a la parte externa del ángulo, para esto hay que conocer mucho la anatomía, nos metemos como una especie de, ¿sí? Como de los punch de las biopsias de dermato, que sacan un pedazo de sacabocado y hacen un agujero enorme. Después cerramos esclera y cerramos conjuntiva y todo ese líquido se va por conjuntiva, por esclera. Acá a veces se forma una ampolla de líquido los primeros días postquirúrgicos. Esta herida en sacabocado que nosotros hacemos, el ojo, la economía del paciente lo interpreta como una solución de continuidad, como una herida, y busca cicatrizarlo. Entonces, nosotros sabemos que una vez que hacemos el agujero de esta cirugía de la trabeculectomía, la presión baja y baja mucho. Pero en los días subsiguientes empieza a subir un poquito la presión porque el proceso de cicatrización intenta cerrar esa herida. Lo que pasa es que la herida el agujero es tan grande que no logra cerrarlo de todo. Las presiones normales estadísticamente están entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Un paciente con glaucoma tiene arriba de 20. Cuando nosotros hacemos la trabeculectomía, en el posoperatorio inmediato, el paciente puede tener la presión en 6, en 8. Y eso es un buen resultado quirúrgico, porque nosotros sabemos que cuando el ojo cicatrice, nos la va a levantar un poquito, y si la presión está en 10, 12, 15, después de una trabe, está bueno. Nosotros entramos por conjuntiva, disecamos, digamos, esclera y vamos haciendo, haciendo una pequeña disección hasta llegar al borde del iris, pero por acá, a través de la esclera. Y una vez que estamos en el borde del iris, hacemos, ¿ven? O sea, esto es conjuntiva y esclera, hacemos la tapita, esto ya es iris. Fuimos disecando y cuando encontramos el ángulo, hacemos el agujerito, la vía de drenaje del humor acuoso y después volvemos a cerrar, ponemos tapita. El agujero queda ahí y después tapamos otra vez con esclera y conjuntiva. La trabeculectomía es muy efectiva para bajar la presión ocular, pero entiendan que cuando tenemos que hacer una trabeculectomía, la estamos haciendo porque el glaucoma no lo estamos pudiendo controlar con fármacos. Es una cirugía que después puede molestar un poco, sobre todo si nos genera una ampolla de líquido, pero es muy efectiva para bajar la presión ocular. Bueno, chicos, preguntas de... Yo tengo una consulta. Sí.
En los pacientes, o sea, los familiares que presenten antecedentes de familiares con primer grado, ¿Estamos hablando de glaucoma? sí, de glaucoma, Sí. ¿se hace algún screening para detectar si ese familiar podría Después de los llegar 40 a... años, después de los 40 años, una toma de presión ocular anual no se le niega a nadie. Es una rutina que yo en general no se la hago a los pacientes pediátricos, pero después a los adultos jóvenes yo ya les empiezo a hacer una toma de presión o les pego una miradita al nervio óptico, siempre, de rutina. Si el nervio óptico está súper saludable, o un paciente menor de 40 años, podés no hacerle una toma de presión, pero a partir de los 40 empezá a tomarle la presión, porque lo primero que se va a alterar en un paciente que tiene chance de glaucoma crónico de ángulo abierto es, vos vas a ir viendo cómo la presión va subiendo año a año. Entonces, hay una discusión respecto de cuándo empezar a tratar un paciente que viene subiendo su presión ocular. No tiene mucho sentido tratar un paciente por hipertensión ocular si no tiene daño en el nervio óptico incipiente o daño en el campo visual, sabiendo que el daño incipiente del nervio óptico o el del campo visual va a ser 1 milímetro, 2 milímetros. El paciente no lo va a percibir. Pero los pacientes con glaucoma, chicos, tenemos que tener una relación médico-paciente perfecta. ¿Por qué? Porque el 50% de la enfermedad ya desencadenada es asintomática. El paciente te tiene que creer que vos le estás tomando la presión alta. Porque el paciente va a decir, yo veo bien. Y es verdad. Tu agudeza visual, que es lo último que se pierde, cuando ya perdieron todo el campo visual, los pacientes se quedan viendo en lo que se llama visión en caño de escopeta. No tienen campo visual, es como ver por 2 rollos de cocina. O sea, se chocan todos los costados y lo último que se pierde es la visión macular. Estamos llegando tardísimos, como les dije, si llegamos a eso, ¿no? Nosotros tenemos que tratar y evitar que el glaucoma avance cuando el paciente todavía no se dio cuenta. A veces está bueno mostrarles sus campos visuales, cómo sus campos visuales se van deteriorando. Pero a partir de los 40 está bueno hacerle una toma de presión a todos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, prende la cámara, Lucía, por favor. Sí, pero se me va el internet, por eso quería hacerte la pregunta. Dale. Quería consultarte ¿por qué está contraindicado la levodopa en el glaucoma abierto? No sé. ¿Por qué? No sé por qué te pregunto. No lo No sé. se le puede dar a los pacientes que tienen glaucoma. No sé. No estaba enterada, ¿eh? Habría que ver cuál es el mecanismo de acción en el ojo. No sé. Claro. Busquémoslo. No lo sé. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Catarata, degeneración macular, glaucoma crónico de ángulo abierto. Sí, otra duda. Dale. En el caso de un paciente que se haya operado de cataratas, ¿podría llegar después de operado a volver a tener esta patología? A ver, pensémoslo. ¿Qué es la catarata? Es una opacidad en el cristalino. Y si el cristalino lo volamos. Ah, claro. No. La respuesta es no. No se puede volver a tener cataratas, pero en algunos pacientes pasa, no en todos, que la cápsula, la bolsita donde nosotros colocamos el lente intraocular, por una reacción inflamatoria que hace, identificando ese lente intraocular como cuerpo extraño, puede ensuciarse un poco. Esa suciedad de la cápsula posterior, de la cápsula de la bolsita contenedora del lente, genera opacidad en el sector capsular, no en el lente, que se limpia con un láser en consultorio. Muy sencillamente, pero el paciente le da la sensación de que vuelve a tener cataratas.
no se vuelve a tener cataratas, pero se puede ensuciar la parte posterior, la cápsula posterior del bolsito contenedor de la lente, y eso se limpia, sin cirugía. Un procedimiento de consultorio, con láser. ¿Algo más? Profe, ¿Sí? yo igualmente no terminé de leer el tema, A ver. pero ¿hay una contraindicación o comorbilidad del paciente para no realizar el procedimiento de cataratas? Bueno, es todo un tema eso. Okay. Cuando uno se lo opera de catarata, está acostado y nosotros ingresamos por una incisión de 2 milímetros y tenemos que estar, es una microcirugía, tenemos que hacer movimientos muy pequeños. Un paciente que está con tos, por ejemplo, no lo podemos operar. Que se te pase la tos y vuelve después. Un paciente que, por ejemplo, no puede estar acostado porque tiene alguna patología en la espalda, o las escoliosis de los adultos muy mayores, que hacen que el paciente no pueda estar recostado. No es que son contraindicaciones, pero hacen un poquito más complicada la cirugía. Hay otras condiciones intraoculares que también complican un poco la cirugía. Tener una opacidad en la córnea, por ejemplo. Nosotros al ojo lo vemos de arriba cuando lo operamos. Y si tenemos la opacidad corneal, no vemos bien. Entonces, no hay contraindicaciones para la cirugía de cataratas. Sí puede haber, podemos postergarla o elegir el momento ideal. Y también podemos usar técnicas quirúrgicas más antiguas. Por ejemplo, ahora se usa la facoemulsificación, que es una cirugía que hacemos por una incisión de 2 milímetros. Entiendan, 2 milímetros, chicos, 2 milímetros. Esos 2 milímetros nos permiten que el paciente al día siguiente esté viendo perfecto, porque ni punto le ponemos. Cicatriza solo eso. Cuando la catarata es muy avanzada y es muy madura, es tan dura que el faco no la rompe. Cuando, por ejemplo, tenemos una catarata muy madura, hacemos lo que se llama la cirugía extracapsular. Hacemos una incisión 180 grados en la córnea y sacamos el cristalino entero. Eso, imagínate la cantidad de puntos que lleva. Hay algunos casos en que hay que hacer esa cirugía, que es la cirugía antigua. Y la cantidad de puntos que le tenés que poner a esa córnea, después, te genera un astigmatismo, una distorsión corneal, que el paciente no recupera la visión al 100% en el postoperatorio inmediato. O sea, podemos elegir otra técnica quirúrgica si por ahí la facoemulsificación está imposibilitada. Pero contraindicación para sacar el cristalino no hay. Te diría. Bien, muchas gracias, profe. Nada. ¿Alguien más? Bueno, lo que tienen que saber es eso, chicos. Catarata,